Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Iniciamos estudio bíblico de esta semana para gloria y honra de nuestro Señor. Antes de dar inicio con una oración, en la palabra de 2 de Timoteo, capítulo 3 del 16 al 17, dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora, mi Dios, delante de ti. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu espíritu de sabiduría, de entendimiento. Que permita, Señor, que cada estudio bíblico nosotros podamos atender la voz que nos instruye, que nos capacita, que nos revela, Señor, a nuestra vida. Te pido, mi Dios, que tú bendigas cada uno de los vasos en función de instrumento en tus manos, Señor. Y te damos las gracias porque nos das el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, pero sobre todo que tu Espíritu sea quien tome el control y que bendiga cada uno de nuestros corazones y pensamientos y que nos ayude, Señor, a ser formados a través de la luz de tu verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia, mi Dios. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y bendice cada uno de mis hermanos, hermanas, que se han tomado el tiempo, ya sea de compartir palabra de Dios o escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. La gloria sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, en esta noche vamos a compartir: una vez salvo, siempre salvo. Yo encontraba estudios bíblicos y tanto como palabras de Dios, hermanos, que este argumento, esta frase está en la Biblia, pero también tiene condiciones. Porque también veía que esta frase, una vez salvo, siempre salvo, también viene de una falsa doctrina. Esta falsa doctrina pues permite de que las personas pueden seguir su vieja manera de vivir, pero como ellos han creído en Jesús, han entregado su vida a Jesús, que van a ser siempre salvos independientemente de qué es lo que hagan, ¿verdad? Porque les han enseñado una falsa doctrina. Y poco a poco vamos a ir descubriendo y desarrollando por qué, hermano. Amén. También en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, que la palabra dice que nosotros debemos de permanecer en el Señor. Les voy a compartir el versículo. Esto está en Juan 15, 14, 6. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Amén. Esto es lo que encontramos en la Biblia. Es totalmente opuesta de lo que la falsa doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Es una frase que podemos encontrar y podemos discernir en la palabra de Dios, pero también
encontramos una falsa doctrina. Entonces ahí prácticamente viene a poner en función en nosotros, en nuestra vida, el discernimiento de espíritu, el pesar la palabra, como se nos han predicado, como se nos han aconsejado. Amén. Esta palabra en Juan 15, 4 al verso 6, lo que enmarca prácticamente el Padre es permanecer en mí. Esa permanencia, lo permanente. Y lo permanente quiere decir quedarse allí, ¿verdad? Quedarse allí en ese lugar, quedarse allí con esa persona. Y en este caso es con Cristo Jesús. Cuando el Señor nos dice que permanezcamos en Él es porque nosotros vamos a ser obedientes a la voz de su palabra. Y en la actualidad Él nos habla de forma espiritual e individual a través de su palabra, la Biblia, las prédicas, las enseñanzas. Y también en forma íntima, cuando nosotros oramos, le preguntamos o escuchamos, ¿verdad?, a Él en oración. Cuando nosotros venimos al Señor, cualquiera puede decir que es algo fácil recibir a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros creemos y confesamos, ¿verdad?, con nuestra voz, delante de los hermanos o delante de una campaña evangelística. Yo no sé cómo fue su encuentro y el recibir a Cristo como Salvador. Pero no se trata solo de esa acción o de creer en ese momento, sino que ir avanzando, continuar con la fe. Esa también es parte de la permanencia en Cristo. Amén. Ahora, volviendo a la enseñanza, ¿verdad?, falsa, peligrosa también, ¿verdad? Cuando nos dicen que una vez si fuimos salvos, ¿verdad?, no vamos a perder esa salvación. Aquí viene el porqué de esa falsa doctrina, porque prácticamente ellos quieren lucrar con la palabra de Dios, o sea, ganar dinero, tener beneficio material, y por eso no quieren que las personas se enojen o se molesten o se ofenden, ¿verdad?, cuando les pueden corregir su manera de pensar, de vivir, de hablar, de vestir, de sentir, tantas cosas que debemos de cambiar. Pero la falsa doctrina no se va a enfocar en eso, sino que les va a permitir andar en pecado, no hacer ningún tipo de cambios en la vida de esa persona. ¿Pero por qué? Porque su fin es lucro, es lucrar con la palabra de Dios. Amén. Volviendo ahora a lo que la Biblia habla, que nosotros debemos de permanecer en Cristo, ¿verdad? Porque Él es la vid verdadera. También nosotros tomamos parte de las responsabilidades como pámpanos, como esa permanencia en Cristo. Y debemos de cumplirlas a cabalidad. Obviamente que somos humanos y cierta debilidad siempre va a existir en nosotros, porque nadie es perfecto. Pero la palabra del Señor habla de que nosotros podemos ser instrumentos de poder en las manos del Señor. Entonces debemos continuar con esa fe. Debemos de permanecer avanzando. ¿Cómo? Siendo discipulados, siendo enseñados, siendo partícipes de las cosas del Señor, ¿verdad? Cualquier actividad. En algunas oportunidades, muchos quizá tuvieron aquello de que se les enseñaba, se les discipulaba. Y otras pues no hemos tenido directamente una discipulación, ¿verdad? Porque ser discipulados y ser enseñados a través de prédicas es muy diferente. Yo al transcurrir de los años, ¿verdad?, he aprendido que las prédicas dominicales son de bendición, pero nunca va a ser como un discipulado directo,
como un estudio de la palabra, ¿verdad? A profundidad. Que nos vayan enseñando así como cuando uno crece. Uno empieza a gatear, uno empieza a caminar, siempre tomadas de la mano, y luego llega en tal punto que nos sueltan las manos, ¿verdad? Y ya podemos caminar por sí solos. Esos consejos, ¿verdad? Ya cuando vamos a salir a la calle, al cruzarnos la calle debemos de ver para ambas orientaciones, ¿verdad? Debemos de aprender el reglamento, ¿verdad? De tránsito. Dónde me puedo cruzar, dónde sí. Debemos utilizar las pasarelas, los anuncios, ¿verdad? De los carteles de tránsito. Todo eso. Pero yo sé que también lleva un tiempo de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudio de la palabra, el discernimiento de la palabra de Dios, el discipulado, todo va a involucrar la palabra de Dios, la Biblia. Pero no son lo mismo. Entonces, cuando uno tiene esa oportunidad de ser discipulado, enseñado, predicado, debemos de atender a la voz del Señor. Yo soy una de que cuando no encuentro algo en el lugar en donde estoy o la persona con comparto, ¿verdad? Supongamos hablando de la palabra de Dios. Probablemente me falta mucho, pero yo busco a alguien que sea siervo del Señor para aprender. Porque muchos son teólogos, tienen así que una bendición de Dios ser letrados, como dice, pero otros han aprendido en el área de campo. Y yo entiendo que el Señor es tan grande y precioso que Él se sirve de todos, siempre y cuando uno esté dispuesto a aprender y ser usado por el Señor. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos esa seguridad de que la salvación no la vamos a perder, es porque el Espíritu mismo nos dice que estamos caminando con el Señor, que estamos perseverando, ¿verdad? En medio de nuestras adversidades, dificultades y fallas aún, pero estamos ahí tratando de hacer las cosas como Dios nos las pide. Como diríamos, caminando y subiendo escalón por escalón hasta llegar hasta la cima. Hasta llegar hasta la cima significa esperar cuando el Señor venga por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Todo esto también conlleva de un arrepentimiento, ¿verdad? Genuino en el corazón de todo aquello que hemos faltado. La santidad en nosotros, ¿verdad? El renunciar muchas cosas. El renunciar sentimientos, el renunciar pensamientos, el renunciar palabras, el renunciar familiares, amigos de años, en renunciar trabajos, en renunciar bienes. Cada uno sabe que debe de renunciar y también le falta renunciar. Si usted ya ha renunciado a algo por seguir y permanecer en Cristo, lo felicito, mi hermano, y siga avanzando. Siga avanzando tomados de la mano de Dios. Y también sabemos que hay cosas que debemos de renunciar, que aún nos faltan. Y lo vamos a lograr, mi hermano. Vamos a renunciar a aquello que nos está costando, con la ayuda, pero con la perseverancia de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Cuando tenemos esa seguridad, también debemos de tener cuidado. Porque como les decía, hay lugares en donde predican que la salvación no se pierde. Es cierto, no se pierde. Pero debemos de ser merecedores de ella. Porque Cristo no va a revocar algo. Pero así como Cristo, Él no se aleja de nosotros. Él nunca se ha apartado de nosotros, sino que nosotros lo hemos dejado.
le hemos abandonado, ahí sí que le hemos faltado muchas veces el respeto, le hemos faltado, ¿verdad?, en amor, en responsabilidad. Y ahí es una alerta, porque tampoco, con el hecho de que el Señor es grande en misericordia y tardo en su ira, como dice la palabra de Dios, tampoco nosotros podemos estar demasiados cómodos para decir que porque vine a Cristo, acepté a Cristo, me voy a ir con Él cuando Él venga por su iglesia, y poder tener ese crédito de aceptar, ¿verdad?, esa experiencia de la vida eterna. Debemos de tener cuidado, porque sí podemos dejarla ir. El Señor no lo va a quitar, pero nosotros nos podemos alejar de ello. Eso es lo que pasa, nosotros nos podemos alejar de esa salvación. Y así que a nosotros no nos conviene estar cómodos, en el sentido de que no vamos a renunciar al pecado, a como todo les había explicado anteriormente, ¿verdad? Cada uno sabe qué es lo que ha avanzado y qué es lo que todavía estamos luchando y perseverando. Sabemos, hermanos, que esa permanencia en el Señor es de todos los días, es de todas las semanas, de todo el tiempo que el Señor nos permite ser residentes acá en la tierra, pero siempre estudiando la palabra, orando, practicando, ¿verdad?, la disciplina espiritual, el ayuno, ¿verdad?, las ofrendas, los diezmos, los servicios de varones, de mujeres, todo lo que se ha impartido y como actividad en crecimiento espiritual a nuestra vida. Cuando nosotros pensamos de forma errónea, así como les decía, la doctrina falsa, ¿verdad?, y que la salvación no se puede perder, es algo delicado, porque se puede llegar a pensar una persona que no importa qué es lo que haga, qué es lo que diga, que mira, porque él siempre va a ser salvo, y no es así. Ahora les voy a compartir ejemplos, ¿verdad?, de que cómo uno puede ser salvo de última hora, pero siempre con un arrepentimiento genuino. Porque muchos podrán haber nacido en el Evangelio, ¿verdad? Así que nacieron en un hogar o un matrimonio que seguían y tenían la enseñanza de Cristo, pero ya ese bebé, ese niño, o usted, mi hermano, o yo, independientemente a quién pueda hablar la palabra, a última hora no puede obtener esa salvación eterna. Y muchos que tal vez no vivieron de forma honrosa delante del Señor, y los últimos días o la última hora, pues puede obtener su salvación. Para nosotros puede ser tal vez ilógico o injusto, pero también ahora como tarea les dejo que es la soberanía de Dios, es la voluntad de Él. Porque en Lucas capítulo 23 del 39 al 43, usted puede leer, ahí habla de que cuando a Jesucristo lo crucificaron, ahí habían 2 hombres más. Y la palabra de Dios habla de que un malhechor, ¿verdad?, un delincuente o alguien, pues, ¿verdad?, que había cometido pecado y que había recibido la condena de crucifixión como paga de su pecado, estaba colgando, ¿verdad? Y uno dice que prácticamente se burló de él. Pero el otro, ¿qué es lo que hizo? Le dijo al Señor que si él era hijo de Dios, ¿verdad?,
que prácticamente le dijo que tuviera misericordia y que se compadeciera de él. Y el Señor le dice que sí, que va a estar con él en el paraíso. ¿Por qué? Porque este hombre lleno de pecado se arrepintió, pero genuinamente, es decir, verdaderamente y de corazón. Porque probablemente ahí él colgado, con sed, con hambre, con cuantas cosas más que él pudo experimentar, este malhechor, reflexionó su camino y dijo que estaba mal. Y en eso que oyó que Cristo era el Hijo de Dios, él se arrepintió y prácticamente podemos decir que en su pensamiento y en corazón pidió perdón. ¿Y qué dijo el Señor? En ese mismo instante le confirmó. En el verso 43 le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay varias expresiones, ¿verdad?, de parte del Señor a través de la Biblia que acá, habiendo dos pecadores, ¿verdad?, siendo crucificados, uno no se arrepintió de lo que había hecho ni analizó nada, sino que él se burló, mientras que el otro también, probablemente con la misma carga de pecado, él sí reflexionó y le pidió perdón al Señor. Y todo fue a través del arrepentimiento genuino delante del Señor, y creyendo que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo otro, hermanos, cuando alguien pues puede creer en esa doctrina de que la salvación no se pierde, la Biblia misma habla también en Efesios capítulo 1, 5 y 7, donde dice que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Acá muchos podrán decir, ¿verdad?, que Él nos adoptó, y por ser hijos suyos, ¿verdad?, no vamos a perder esa salvación. Es como decir, ¿verdad?, soy hija de Él, pero ¿cómo me va a decir el Padre que ya no eres mi hijo, verdad? O que ya no nos pertenece esa herencia de parte de Él. Pero déjeme decirle que sí podemos perder esa salvación. Porque si nosotros nos alejamos de Él y hacemos lo malo, la Biblia misma habla también de que si nosotros hacemos lo malo, nuestro padre será el diablo. Ahora, si nosotros seguimos esta palabra de Dios, que Él habiéndonos, ¿verdad?, predestinados para ser adoptados como hijos en el amor del Señor, porque fue su voluntad, entonces vamos a ser hijos de Dios. Entonces sí podemos correr el riesgo de perder esa salvación. Entonces no aplica siempre salvo. Siempre si nosotros seguimos a Cristo. Siempre si nosotros tenemos esa lucha constante de todos los días. Pero si estamos acomodados, o si ya no nos afecta algo de ver o hacer, pero estaríamos hablando algo malo que no es honroso delante del Señor, si estamos perdiendo o ya hemos perdido la salvación. Miren, hermanos, que muchos han sido así que pertenecientes de la familia de Dios, de forma humana y también de forma espiritual, ¿verdad? Estaríamos hablando directamente como Lucifer. Recuerda que la Biblia habla que era un ángel, ¿verdad?,
que estaba ya en la presencia del Señor. Él formaba parte de la familia de Dios. Allá podríamos decir en los cielos. Pero como él decidió ser parte de la rebelión, del pecado, de lo malo, dejó la casa del Señor, dejó la voluntad y el deseo del Padre, ¿verdad? Por permitir llenarse de orgullo, de ser como Dios y hasta tener su propio como que alabanza, ¿verdad?, a su nombre. También podemos ver, hermanos, que Judas, ¿verdad?, fue parte de los discípulos del Señor. Prácticamente era como del grupo íntimo o más cercano de Jesucristo en aquel tiempo, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que habla las Escrituras? Que él terminó traicionándolo por unas cuantas monedas de plata, dice la Biblia. Y ahora en estos tiempos no ha cambiado, hermano. Hay muchos que por dinero, por trabajo, por posesión, por títulos, han cambiado a Cristo por toda la vanagloria de esta tierra. Yo no le digo que es malo aspirar, tener cierta economía, ahí sí que oportunidad de logro de trabajo, oportunidad de estudios, de crecimiento como persona, pero cuando se convierte en lo primero, ahí está el error y la falta delante del Señor. Cuando nosotros cumplimos más a cabalidad de las cosas terrenales o las cosas que a nosotros nos interesa que lo que Dios ha ordenado para nuestra vida, o privilegios o todo lo que el Señor pueda habernos dado en nuestras manos y la hacemos a medias, estamos fallando. Cuando nosotros, hermanos, vemos en Romanos 11, del verso 11 al 31, ahí dice la palabra del Señor que Él nos advierte. Nos advierte porque así como nosotros, ¿verdad?, fuimos injertadas para pertenecer a un árbol, ¿verdad?, que estaría hablando espiritualmente de Cristo. Nosotros no teníamos oportunidad porque nos veníamos de un linaje, no éramos ese pueblo escogido. Pero por amor y misericordia el Señor nos ha injertado a ese árbol. Nos ha injertado, ¿verdad?, a la vid verdadera, nos ha injertado a Cristo. Por ende, nosotros somos inmersos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos a esa familia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Cuando nosotros leemos Juan 15, del versículo 1 al 11, la palabra de Dios habla de la vid verdadera. Y este es un claro ejemplo de la permanencia en Cristo para poder obtener esa salvación eterna. ¿Que la podemos dejar ir? Sí. El Señor no nos lo va a quitar. Eso sí está claro. Podríamos aplicar la frase inicial, ¿verdad? Una vez salvo, siempre salvo. El Señor desde hace mucho tiempo crucificó a su único Hijo por amor a nosotros, para que podamos nosotros ser salvos a través de Él. Eso no lo va a revocar, eso no lo va a quitar. Ahí está. Pero ahora nosotros tenemos que cumplir en cierta medida para ser merecedores de ella, para
tener la oportunidad de ser injertados, ser esos pámpanos a la vid verdadera que es Cristo Jesús. La palabra del Señor ahí dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria sea al nombre de Jesús por esta hora que nos ha permitido aclarar esta frase, ¿verdad? Que muchas veces nos hemos confundido, pero cuando vamos ya avanzando o teniendo ese crecimiento, porque hemos leído, porque nos han predicado, vamos aclarando esas dudas y tener esa seguridad de cuándo y en qué momento nosotros sí verdaderamente estamos siendo siempre salvos, y cuándo es una falsa doctrina, ¿verdad? O un falso pensamiento de hombre que haciendo lo malo pretendamos que nosotros vamos a obtener la salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor, porque sabemos que Él es el que permanece siempre en nosotros. Y ahora pidámosle al Señor que Él nos ayude a permanecer en Él, como dice su palabra, ¿verdad? Permanecéis en mí. Y es hermoso saber que cuando nosotros pertenecemos al Señor, dice que nosotros podemos pedirle lo que querramos y que se nos dará. Y así como ese pámpano, ¿verdad?, que está fuera de Cristo, dice que se va a secar. Y cuando se seca una florecita o una hojita del árbol o del tallo, se cae, se desprende. ¿Y qué hace el jardinero, o qué hace hasta nosotros mismos? Tal vez tenemos florecitas en nuestra casa, las recogemos y las echamos a la basura, o si está demasiado seco y los que tienen espacio los queman, así como dice la palabra, y los echan en el fuego y arderán. Y así es aquel que pudo haber venido a Cristo, a aceptar y confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero si se ha alejado y no pretende volver a Cristo antes de que pueda morir prácticamente, o que venga a Cristo Jesús, va a ser dado, ¿verdad?, a la llama, al lloro y al crujir de dientes, como dice la palabra en Apocalipsis. Todo aquel que no sigue la palabra de Dios, ese es su recompensa, ¿verdad?, por actuar mal, por vivir una vida desordenada
o pretender ser cristianos, pero solo por apariencia, no por de corazón, ¿verdad? Genuinamente. Amén. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en esta hora, dándote las gracias porque sabemos que tú eres quien revelas tu palabra, Señor. Tú eres quien hablas a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos también perdón, Padre, si en alguna oportunidad hemos sido esos hijos cómodos que nos hemos alejado de ti, que probablemente no hemos sido desechados de ti por tu grande amor y misericordia. Pero te pido que tú vuelvas, Señor, a través, Señor, de tu palabra, y que avives y despiertes nuestro espíritu, y que podamos nosotros permanecer en ti, permanecer y ser esos pámpanos que dice la palabra, Señor, en Juan 15, y que tú nos hagas esa limpieza, esa purificación a través de tu palabra, y que nosotros podamos también cumplir el propósito el cual tú nos has dado, aliento de vida, Señor, el cual tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor, porque tú tienes un plan especial para cada uno de nosotros, el cual muchos ya están obrando ese don, ese ministerio, y permite que puedan dar frutos de honra para ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, tus siervos pastores, y que ayúdanos para permanecer en ti. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria sea a ti. La gloria sea a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.